Bienvenidos una vez más a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Ya estamos en el número 96 y ya vamos 96 ediciones de este resumen donde tratamos de poner una visión global de cómo se encuentran los mercados, ¿no? Hacer una parada semanal es muy interesante para ver, bueno, en qué situación se encuentran los mercados en términos de nuestro enfoque, ¿no? En términos de etapas, en términos de si estamos en exhalaciones, inhalaciones y todas estas cosas que tantas veces nos escucháis. Hoy estoy aquí con Manu. Manu, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Muy bien. Dispuesto aquí a una media horilla o 40 minutos de trading. Ah, Exacto, seguir intentando trasladar lo que sabemos y si es útil, mejor. Perfecto. Pues oye, pues vamos allá. Vamos a empezar como siempre con la estructura habitual. Empezamos con el IBEX 35. Un IBEX 35 que ya lo tenemos en pantalla, que bueno, ha cumplido yo creo que perfectamente lo que comentábamos en el viernes de cierre, en el viernes previo, que lo que esperábamos era una apertura en mínimos, en la zona de mínimos, para luego comenzar el rebote. Fijaros, como el día anterior, la vela anterior, perdón, la semana había cerrado aquí, abrió en mínimos, una vela verde abre siempre en la base del cuerpo, aquí continúa un poquito cayendo para luego comenzar ese rebote que ya era muy esperado, básicamente por cómo estaba la situación en Estados Unidos. Para nosotros continúa siendo una etapa uno. De hecho, os acordabais, no sé si os acordabais que os decía, y no era fácil decirlo en este momento, viéndolo así, bueno, viéndolo así todavía, pero viéndolo así no era fácil, decir que lo más probable es que esta caída, el siguiente mínimo relevante fuera superior a este. Bueno, tal parece, tal parece que ha aguantado perfectamente la zona de los 7.760, que es la zona de soporte, y desde aquí comienza la inhalación para, bueno, pues cortar la media de 20 otra vez hacia arriba, que es lo que llamamos etapa uno, ¿no? Cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 continuamente. Vamos a ver si ese es el camino que continúa. En diario, bueno, pues en diario ya teníamos aquí esa etapa 4, que había llegado a la zona de soporte, exactamente igual que en semanal, lógicamente, y como aquí ha empezado a hacer ese retest, ¿lo veis? Ha caído, aquí es el lunes, abrió aquí abajo, otra vez en zona de soporte, ha intentado ir hacia arriba, retest, y ahora sí, la vela del jueves ya era muy delatadora, ¿lo veis? Una clara bottom tail con gran rango, porque una de las características de las bottom tails, todas significan lo mismo, significa un cambio de poder de los bajistas a los alcistas, pero cuanto más grande sea el rango, más potente es a priori su movimiento posterior. Es decir, si aquí hubiera sido una bottom tail pequeñita, hasta aquí, pues el movimiento posterior hubiera sido más tímido. Sin embargo, en este caso, fijaros qué pedazo de rango, desde el mínimo aquí hasta este máximo, lo que significa es que esto que llegó a ser una potentísima vela roja, ¿m? Demostrando la fuerza bajista que había en ese momento, ha sido eliminada, y la eliminación de un mensaje potente bajista es alcista, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que el viernes explotara, digamos, hacia arriba, ¿no? Comenzando esa inhalación. A ver, comenzando esa inhalación hacia la media de 20. Vale, por lo tanto, el escenario que espero es pues cierta continuidad alcista en los mercados. ¿Hacia dónde? Bueno, pues ya sabéis, para saber siempre hacia dónde tenemos que mirar hacia la izquierda en el gráfico. Miramos hacia la izquierda y ¿qué nos encontramos? Pues de momento está este máximo, que bueno, es una vela, es una resistencia, sí, pero es débil. La primera zona así de control en diario la vemos aquí. Esta es los 8.000, vamos a decir 220, 230 por ahí. ¿Por qué? Porque tiene zona de acumulación de aperturas y cierres, ¿no? Y máximos, ¿lo veis? Máximo, ahí tenemos un cierre, un máximo, una apertura y otra apertura. Cuatro puntos muy relacionados entre ellos en el mismo nivel. 4 puntos clave de vela en el mismo nivel. Y eso es uno de los posibles objetivos del movimiento actual. El siguiente pues ya sería en semanal los 8.307, que coincide con este hueco también en bajista, en diario, con este hueco, y esos serían los siguientes objetivos. Entonces, lo que esperamos para esta semana es continuidad alcista. Vamos a ver lo que nos habéis solicitado, las acciones que nos habéis solicitado a través de los canales habituales. Las personas que sois suscriptoras lo habéis enviado a Santi, como siempre, y el resto lo habéis hecho por distintos medios, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, a través del correo, etcétera. Y tenemos la primera que nos comentan, Manu, que ya las vamos a analizar entre los dos, si te parece. Empezamos por Solaria. Vamos a ver qué vemos aquí en Solaria. Vale. A ver, Solaria presenta un rango lateral en semanal, que puede ser una etapa 3, puede ser no, la considero una etapa 3. Después de esa subida, aquí tenemos ese rango lateral que está desplegando.
con un shakeout por arriba y luego veremos un shakeout por abajo en diario. De momento, pues bueno, es un rango interesante, ¿eh? Desde el mínimo 19 hasta 23, bueno, pues es un porcentaje importante, pero yo sinceramente esperaría a ver por dónde ocurre la ruptura, ¿no? Pista de la ruptura nos la puede dar lo ocurrido aquí en diario. Esto, fijaros, eso es lo que llamamos un shakeout, ¿eh? Tenía una zona de soporte en la zona de los 19,90, una cosa así, lo rompe, se encuentra con la zona de soporte, ¿os acordáis lo que comentamos siempre de la media de 200? Cuando hay una caída fuerte hacia la media de 200, en primera instancia ese precio lo suele parar. Y entonces esa caída, perdón, la suele parar y suele actuar como soporte. Y desde ahí comienza la inhalación hacia la media de 20, que es lo que acaba de ocurrir. Y ahora, bueno, pues en teoría, como el arranque de esta inhalación es con una gran vela sólida, lo suyo sería que esta exhalación que comienza ahora no tuviera gran continuidad, es decir, no perdiera este nivel, sino que nos hiciera algo así, confirmando el movimiento del shakeout, ¿eh? El shakeout ya sabéis que es un amago de que paso para un lado y sin embargo el balón va para el otro lado, ¿no? Bueno, pues eso es amago que me voy a caer perdiendo soporte, que el precio se va a desplomar perdiendo soporte y sin embargo saltan muchos stops y sin embargo se va en sentido contrario. Eso es el escenario que yo veo en Solaria. Manu, ¿cómo lo ves tú? Sí, igualmente. O sea, Similar. el fallo que tuvo de ruptura de continuación alcista en semanal, cuando da fallo normalmente es a visitar soporte, que es lo que ha hecho, y ya está. Y luego que cuando está en un rango lateral lo mejor es no operar, esperar que se defina para entonces a partir de ahí operar. Vamos a ver la siguiente. La siguiente se llama Aircross. Es la siguiente que nos piden. Vamos a ver su análisis, su situación. A ver, bueno. Vamos a ver. Déjame analizar. Quitamos aquí esto. Primero, lo primero que suelo hacer, nada más ver un valor que no había visto previamente, como es este caso, es ver en semanal si localizo en qué etapa se encuentra, ¿no? Y me cuesta. Como que me cuesta, para mí deja de ser interesante. No obstante, como nos la pide, vamos a realizar el análisis, ¿no? Etapa 2, ¿lo veis? Teníamos en este tramo toda una etapa 2. Podríamos hablar de una etapa 3. Un shakeout aquí, ¿lo veis? Ese shakeout. ¿Mm? Pierde toda esta zona de soporte. Fue roja hasta aquí perdiendo durante la semana de la vela, y arranca para arriba. Y fijaros el movimiento posterior. ¿Lo veis? Muy fuerte hacia el sentido contrario. ¿Vale? Aquí han saltado un montón de stops. Un montón de stops para luego irse para arriba. Por eso el mensaje de las rupturas es un día de ruptura de soporte o resistencia, es un momento muy clave. Porque hay que esperar, por desgracia, hay que esperar al final de vela para escuchar el mensaje final de esa vela. Porque si no nos pueden ocurrir cosas como estas. Abrir posición corta al perder este soporte, con media de 20 bajando, con media de 40 bajando, es algo muy natural y muy correcto. Pero con ese matiz, sabiendo que estás en ruptura de soporte y que el mensaje tiene que ser al final de la vela. Por lo tanto, el stop tiene que estar muy cerca. ¿Vale? Bien, lo que ha ido hacia el otro lado y ahora otra vez hacia abajo, ¿eh? Podemos hablar que estamos en una etapa casi 3. Bueno, casi 3, sí, bueno, o casi hizo el ciclo entero, 4, 1, 2 y ahora está una 3, ¿no? En cualquier caso, está en un rango lateral que a nosotros no nos interesa mucho, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, no nos interesa mucho. En diario, bueno, en diario está un poco más claro, que tenemos una clara etapa 4 bajista, que, bueno, da sus primeros síntomas de agotamiento, porque fijaros cómo arranca con una gran vela sólida. Y bien, em, puede estar ya en los últimos momentos del agotamiento. Además, fijaros en semanal cómo tiene una bottom tail encubierta. Por lo tanto, esto sugiere precios más altos. Conclusión, yo pienso que el cross, el escenario más probable es que siga subiendo, que se llegue a la zona de los 3,16, que es donde está la resistencia de la media de 200, que va a actuar como resistencia al subir tan fuerte, de la misma manera que en Solaria, al caer tan fuerte, ¿lo veis? Se ha parado en la media de 200. En el cross, al subir tan fuerte, lo más probable es que se pare en ese nivel. Hombre, si el IBEX continúa subiendo con fuerza, pues a lo mejor la puede superar de primera instancia, ¿no? Pero bueno, que sepáis que lo más habitual es que ahí se pare y por lo menos consolide un poquito, ¿no? Bien, eso no significaría nada, significaría que todavía estamos dentro de una etapa 4 bajista, pero sí que lo que esperamos es que cuando luego comience la caída, sea donde sea desde la media de 200, sea desde más arriba, lo que vamos a esperar es que este mínimo ya no sea violado, ya no sea perforado, que haga algo así y desde aquí nos haga la estructura de fallo de patrón de venta 1 y comience una etapa 1 en este marco temporal diario, que apoyaría en semanal
en posición semanal el comienzo posterior de una inhalación en ese marco temporal semanal. Por lo tanto, no lo veo interesante para entrar ahora mismo al cross. Ya sé que lleva subiendo 2 días, pues mucho, un 2% aquí, otro casi 4 aquí, vale, estamos hablando de un 6% en 2 días, eso llama la atención, pero hay que ver cuándo es el momento del timing adecuado. Y desde luego un timing adecuado para un patrón a favor de tendencia no lo es cuando la media de 20 está tan claramente bajista. Yo lo que diría de aquí es que si está alguien dentro, que cuando llegue a la zona 330, a lo mejor en 2 semanas, para mí es deshacer posiciones, porque lo veo, la verdad que en el semanal, que cuando termine etapa 3 es para hacer la etapa 4 y es para caer bastante. Puede ser, así que prudencia, prudencia, como dice Manu. Nos piden la siguiente CaixaBank. Vamos a ver, CaixaBank. Estaba subiendo la última vez que hablamos de ella. Efectivamente, aquí está. Bueno, pues aquí vemos cómo está recuperando. Veníamos en una etapa 2. Fijaros, no, incluso una etapa 3. Ha hecho un intento de etapa 3 aquí, perdiendo este mínimo. Y fijaros, está negando el comportamiento habitual. Normalmente cuando en un impulso alcista se elimina el 100%, este nunca suele ser violado. Este máximo de aquí nunca suele ser violado. Lo más normal es que este movimiento que voy a dibujar ahora en pantalla sea la primera inhalación dentro de una etapa 4 bajista. Sin embargo, lo que ha ocurrido en este caso, que suele ser la excepción, es que se ha dado la vuelta con mucha violencia y ha superado este movimiento. Por lo tanto, lo que está haciendo es recuperando la estructura alcista que había perdido con la pérdida de este mínimo relevante de la semana 19, del 9 de mayo. Así que fijaros, lo que normalmente esto tiene continuidad bajista, lo normal que ocurre en estos casos es esto, desde aquí es esto. Esto es el escenario normal, sin embargo, se ha dado la vuelta con mucha fuerza, ha eliminado ese riesgo o potencial bajista que tenía y ahora pues, nos obliga a cambiar el escenario, ¿no? En este caso. Por eso es muy importante tener siempre el dueto, ¿no? La parte del dueto, que es, en primer lugar, la estrategia, el escenario posible, con el patrón de compra que sea, y segundo, el stop. Porque en el caso de que el mercado se dé la vuelta y vaya en contra de nosotros, nos tiene que sacar cuanto antes. ¿Vale? Y este es un caso claro. En diario, bueno, pues ya vemos la etapa 2, como el jueves ha saltado por los aires la etapa 1, lo veis, al superar este máximo relevante del 17 de agosto. Etapa 2, con mucha fuerza, arrancando mucha fuerza, y que ya se encuentra a un 10%, 10,58% de su media de 20, que ya está alcista, ya se ha obligado a poner alcista. Interesante, bueno, la acción ha comenzado, ha retomado en la senda alcista en semanal, en diario la ha arrancado, pero está lejos de la media. Fijaros, está aún la distancia de 2 está a un 10,58%. Que esta distancia de 2, ¿qué es? Es simplemente la distancia entre este punto, que es el cierre, y la media de 20, ¿vale? Cuando eso es más de un 10%, más de un 4%, para nosotros ya está lejos de la media de 20. Y nosotros operamos cerca de la media de 20. Conclusión, ¿qué tendríamos que hacer? Esperar. Esperar a que haya una inhalación, probablemente hacia la zona que denominamos y que conocemos, que aprendemos en el curso básico como zona de soporte menor, y ahí sí que si aquí arrancaran estos niveles, sí que, sin duda alguna, sería un buen momento de entrada en CaixaBank. Manu, ¿algo que añadir? No, no, que llegó su objetivo el viernes y ahora hacer lo que comentas, para ya ir a buscar la zona de los 3,55 aproximadamente. Vale, pues eso es, así es. Nos vamos a la siguiente, venga, BBVA. A ver, BBVA. Vale, pues bueno, teníamos una etapa 4 en marco el ciclo de vida, yo creo que se ve bien, ¿no? Etapa 2, etapa 3, con mucho barullo cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y ahora etapa 4, estaba en una etapa 4 y digo estaba, ¿por qué? Porque, primero, tal parece que dentro de 2 semanas vamos a tener mínimo relevante creciente, pero de momento es conjetura, por lo tanto no sabemos nada. Pero sí es verdad que del último impulso bajista eh, está eliminando ya el 90% o incluso más, 90%. Y eso ya nos indica que la etapa 1, que la etapa 4 está prácticamente finalizada. Fijaros que ya tenemos 2 cierres claros por encima de la media de 20, especialmente el de la semana pasada, que ha sido muy potente.
y que nos va, bueno, salvo catástrofe bajista, va a tener otro cierre claro por encima de esa media de 20, ¿no? Entonces ya podemos hablar de etapa 1 en marco temporal semanal, corrigiendo esta ya, bueno, esta caída de etapa 4, parece que está tocando a su fin. Fijaros cómo funciona otra vez el concepto de antes, caída fuerte hacia la media de 200, ¿cómo la para? ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo lo para? Caída fuerte, eso es un concepto muy importante para tener en la bolsa de herramientas. Y ahora fijaros, si pasamos al gráfico diario, aquí tenemos otra vez el mismo escenario. Lo comentábamos la semana pasada, creo. Fijaros, una gran subida hacia la media de 200 que la ha parado. Y ahora está otra vez en la misma situación, justo en la misma situación. Por lo tanto, es posible que entre esta zona y la de la propia resistencia, el valor se pare un poquito. ¿Es el momento de entrar en BBVA? Pues volvemos a lo mismo. Para mí no, por dos motivos. Motivo número uno, en este movimiento alcista lleva 3 alcistas. Por lo tanto, ya sabéis que más de 5 es raro. Estamos en la fase final de este swing, de este movimiento. Motivo número 2, la media de 20. La media de 20, para que a mí me parezca interesante un movimiento, tiene que ya estar girada claramente al alza, ¿no? Y aquí está incipiente, ¿eh? Vamos a ponerlo lo más grande posible, ¿lo veis? Está ligerísimamente. Si intento medir el ángulo, a ver si lo cojo por aquí, aquí está. Si intento medir el ángulo, fíjate, estamos hablando de un 9%, un 10% de inclinación. Y para que sea interesante, tiene que ser 45, 40, eso sería ideal, ¿no? Porque significa que ya está una tendencia en movimiento. Y esto está inicial. Estamos lejos de la media. ¿Qué sería lo ideal? Pues que llegue a esta zona, en torno de 5, vamos a decir así, en números redondos, 4,90, 5, y que ahí comience una inhalación. Y ahí sí que podría ser interesante subirse al carro en el BBVA. Encima sería lo que conocemos, lo de la mantequilla, que comentas de la media de Sí. 200. Sí, eso que dice de la mantequilla es que solemos decir que cuando sube con mucha fuerza por primera vez, la media de 200 suele actuar como un techo, y la segunda vez la corta como si fuera mantequilla. ¿Ok? Entonces, bueno, es posible que pueda tener esa continuidad hacia esa zona para luego hacer la inhalación. Otra que nos piden, Soltec. Bueno, vale. Lo peor ha pasado para los, Mm. para los alcistas, porque vemos cómo está haciendo claramente un suelo, ¿no? Y como ya estamos en lo que conocemos como una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, fijaos cómo ha obligado ya a la media de 20, a girarse al alza. Tenemos una etapa 1 que solo pasará a ser etapa 2 si vemos un cierre por encima de los 5,75 euros. ¿Ok? Hasta ese momento estamos hablando de etapa 1. Bien, en diario, fijaros, es que es tremendo. Fijaros, cómo, bueno, teníamos una etapa 2. Parece que va a sufrir un poco esta acción, yo creo. Me parece, ¿eh? Vamos a ver, Para, fijaros. para mí va a caer. O Sí, sea, yo para mí pienso va lo a mismo. caer. Yo pienso lo mismo, fíjate. Pienso que va a hacer un retest. Bueno, tenía una etapa 2, ¿ok? La inhalación comienza con una gran vela sólida, ¿lo veis aquí? ¿Qué significa? Que este patrón de compra uno va a dar fallo, lo más probable, claro. ¿Qué significa que de fallo? Bueno, pues que no va a superar los máximos anteriores, por lo tanto que se va a ir hasta aquí. Ya parece que está mostrándonos la patita del fallo, ¿no? Y que entonces pienso que Soltec lo que puede hacer es irse hacia la zona de soporte otra vez. ¿Ok? Y ahí, vale, pues ahí sí que podríamos esperar que aparezcan de nuevo compradores, anda la media de 200 por ahí, y ahí sí que podría ser un buen momento para subirse al carro si hace un patrón de compra uno en retest, y eso en semanal también nos encajaría con una media de 20 ya muy alcista, y para comenzar el camino alcista también en semanal. Pero eso, me da la sensación de que esta semana, a lo mejor, bueno, será a lo mejor para finales de semana, pudiera ser interesante siempre y cuando se mantenga por encima de los 4,95. ¿M? O sea, de este mínimo, de los 4, no, perdón, de los 4,90, de ese mínimo. Si perdiera eso, pues estaría perdiendo todo el momento alcista, y entonces en semanal tendríamos una mayor inhalación, probablemente hacia la zona de 4,50 más o menos. Sí. Manu, ¿lo ves así también? Yo veo ese escenario, que vaya a visitar los 450, 440. Aquí, que se vaya aquí. Sí, Aquí. yo lo veo eso. O Vale, sea, entre la semana que viene y la próxima. O sea, puede ser. yo veo más eso que, Yo que, veo que pueda esto. irse a superar los 5,75. Yo veo esto, bueno, porque por la zona de soporte menor y la zona de la media, que bueno, son dos puntos de soporte importantes. Fijaros que si perdiera este nivel, vamos a ponerlo, si perdiera este nivel, podemos calcular automáticamente la proyección hacia dónde iría.
desde aquí, y lo único que haces es trasladarlo. Y entonces nos llevaría a los 4,50 y pico que comenta exactamente Manu, ¿vale? Ese sería un poco el escenario. Yo creo que no debería sufrir tanto, ¿eh? O sea que sí, ahora caería a hacer retest y de ahí arrancar, pero bueno, veremos a ver en las próximas sesiones. Yo es más que nada por eso, ya el doble máximo que tenemos en el diario. Ujú. Y luego en el semanal, realmente, que esta semana ha sido para completar el hueco que tiene el semanal, que es muy pequeñito, que apenas se ve Sí. ese hueco. Entonces, por eso creo que después de completar el objetivo es para ir a hacer inhalación. Por eso creo que va a bajar hasta eso, la zona esa de los 4,50, 4,40 Yo, aproximadamente. yo me inclino más por el escenario que tengo aquí en pantalla, porque el grado de penetración en la vela previa en semanal es bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos escenarios. En cualquier caso, si ocurre el escenario A y llega hasta aquí y aquí arranca, pues un momento de compra. Y si ocurre, como comenta Manu, una caída hacia la zona de 4,50, ahí, pues entonces habría que esperar a que se construyera el ciclo de vida de la acción en ese Lo, marco temporal. lo bueno es que como analizamos día a día en swing, Claro, el 4,8 será la clave. El sin duda 4,85 alguna. es cuando dirás patrón de compra uno para largos o stop y para cortos. Ahí Correcto. estará la clave. Vamos a ver Sabadell, que yo creo que estaba. Fijaros, lo comentábamos la semana pasada, me acuerdo, que era, fijaros la zona clave que tenía, ¿no? Me acuerdo que decíamos, oye, ¿nos fiábamos de esta ruptura? ¿Eh? Lo decía porque, no sé si os acordáis, si lo queréis, lo tenéis grabado en la plataforma, decía que una ruptura bajista del IBEX no me la creería porque estaba muy lejos de la media, ¿ok? Y, sin embargo, esta ruptura alcista sí me la creería, ¿por qué? Porque está muy cerca de la media, ¿lo veis? Y ahí está clarísimo la consecuencia, ¿lo veis? El jueves arranca, con volumen además, arranca, pues normalmente esto tiene continuidad alcista. ¿Es el momento de entrar en Sabadell? Por mucho que os diga el vecino o la vecina o el que sabe mucho, pues sinceramente, para mi gusto no. Para mi gusto no, porque ya estamos a un 10,73%. No quiere decir que el valor no sea atractivo, acordaros, no podemos confundir el valor interesante alcista con rentabilidad. El timing es lo que no es el adecuado. Nosotros entramos cerca de la media, no a un 10% de la media. ¿Ok? Entonces, bueno, quitando ese matiz, tiene buen aspecto y estaría intentando esperar cualquier, cualquier recorte para poder subirnos al carro, porque fijaros que está haciendo un poco lo mismo que era, ¿cuál de ellas era? Solaria, creo, ¿no? No, que Solaria no. No, CaixaBank. CaixaBank, eso. CaixaBank, fijaros que parecía que iba a hacer etapa 4, y el mismo sector, aquí está el Sabadell, que ha eliminado, fijaros, de este impulso alcista, ha eliminado más del 100% y esto que suele ser la primera inhalación, ¿lo veis? Y ahora ya debería caer y no lo ha hecho. Eso es que algo está girando en el sector, bueno, en realidad ha subido a tipos de interés seguramente y todas estas cosas, hay algo positivo para ese sector que hace que varíe el comportamiento habitual del movimiento habitual de los precios. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la cintura suficiente para adaptarnos a la nueva situación del mercado. Y para eso, si hubiéramos estado cortos de alguna manera, el stop es lo que nos protege, ¿no? Ahora, Sabadell, que parece que se encamina a tener un movimiento alcista, habría simplemente que esperar a un momento más adecuado de timing. Manu, ¿algo más? No, no, que esto ya lo comentamos en el grupo de WhatsApp el jueves, que un suscriptor preguntó por ella, Sí. marcamos objetivo y estaba mirando que he llegado justo al objetivo. Y ahora Ah, tocaría lo comento en la perfecto. inhalación. Objetivo por resistencia menor. Sí, Vale. Para que lo veáis, 0,757. para que lo veis, el primer objetivo, es el resistencia menor, que es un mínimo, bueno, en realidad un máximo que está visitando un mínimo previo. Este es el concepto de resistencia menor, que es una de las zonas clave donde puede parar, evidentemente, y de hecho ya ha empezado a mecha por arriba, ¿lo veis? Muy bien, ahora nos piden una acción francesa, Worldline, aquí la tenemos, Worldline, aquí está. Vamos a ver, uy, me gusta lo que veo, o sea, a primera hora. ¿Por qué? Porque yo este movimiento en mi cabeza, ¿eh? En mi cabeza, automáticamente me viene una palabra, tres palabras, fase de transición A. ¿Ok? Estamos pasando de la etapa 4 a la etapa 1 y ya incluso comenzando la etapa 2. ¿Vale? Es el momento ideal para las posiciones, en este caso incluso de medio plazo. Por lo tanto, no sé si es suscriptor o suscriptora o simplemente un seguidor,
que está detectando el inicio de un movimiento incluso en el largo plazo, para medio largo plazo, porque el análisis se hace en semanal. Así que interesante, fijaros que tiene un suelo redondeado y no sería difícil que esta acción fuera al origen del movimiento a los 80 dentro de, evidentemente, meses, ¿no? Pero está haciendo el giro. El Ahora, acunamiento la semana anterior, sí, como se ve acunamiento, es claramente. verdad. Sí, sí, voy a eliminar esto y voy a marcar solo el acunamiento en ese marco temporal. Muy buena. Ahí está, ¿lo veis? ¿Veis cómo el precio queda por encima de la media de 20 anunciando el posterior movimiento alcista? Diario, bueno, pues ha recuperado la estructura alcista que tenía, ¿lo veis? Y ahora de timing, digamos, está un poco, ya se nos ha pasado el tiempo, no corremos detrás de los valores, ya está a un 8,79 después de una, dos, tres, cuatro, cinco velas seguidas hacia arriba. Cuidado, cuidado porque puede haber algún tipo de recorte, pero que simplemente será una oportunidad para subirnos al carro de una acción que tiene de verdad un aspecto muy interesante y cuyos objetivos siguientes, pues fijaros, quizás este, pero el más serio podría ser la zona de los 52. ¿eh? Y eso es más de un 10% desde precios actuales. Vamos a ver el euro dólar, Manu, a ver qué situación tiene. Ya sabéis que está en torno a la paridad. En semanal, yo creo que hay pocas palabras, ¿no?, que decir en semanal, ¿no? Mm. Es una etapa 4 clarísima, de libro, de manual. O sea, cojo el manual que tengo ahí de los cursos y podría planchar este ejemplo de etapa 4, ¿lo veis? Clarísima, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Y ahora, ¿qué está haciendo? Los precios cómo se mueven: exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones y ahora inhalación. Vale, pues eso es lo que toca ahora, ¿no? Tocará un poco de repunte en ese marco temporal semanal. En el semanal parece que podamos haber visto ya lo peor, porque se ve que esta la pidieron, o no sé si fue un día entre semana, en el Ujú. Signa, no lo recuerdo, lo tengo marcado, que todas las inhalaciones iban a visitar lo que eran las resistencias menores, si te Sí, fijas en semanal. sí, sí. O sea, pero hay cuatro, no, tres, perdona, seguidas, hasta casi la media de 200. Sí, sí. Eso que está comentando Manu es esto que estoy dibujando, ¿no veis? Es que es de manual el comportamiento, de puro, puro manual, ¿no? Y ahora, bueno, pues parece que ya ha superado este mínimo, esa zona de, podríamos ir a hablar aquí, esto está justo en ella, digamos, y parece que puede, está arrancando con gran vela sólida, más o menos, porque las grandes velas sólidas no suelen tener tanta mecha, pero bueno, es una vela interesante. Y a ver, en diario, dejarme ver. Vale, en diario tiene un mini shakeout aquí, que perdió el viernes y lo he recuperado inmediatamente. Y fijaros que ya empieza a tener cierres por encima de la media de 20. Y está eliminando el 100% o el 80, 90% del impulso bajista. Es decir, hay giro en el euro dólar. Está intentando el primer paso para que haya giro en semanal es que en diario haya una etapa uno y eso ahí es ahí hacia donde nos encaminamos, que necesitaríamos otro cierre por encima de la media de 20 y eso sería la confirmación de etapa uno y luego empezar el ciclo de etapa 2 que sería un ciclo de etapa 2 que, bueno, después de hacer aquí sus movimientos, arrancaría para arriba y que en esa etapa 2 en diario sería simplemente mayor inhalación en semanal, ¿vale? Ese es un poco cómo buscamos el alineamiento de los marcos temporales, que es una de las claves del éxito del trading. Eh, Cada vez que veáis algo que en el alineamiento no os encaja, digáis, joder, es que esto no me encaja. Así como este movimiento que os acabo de describir, si encaja, en semanal y en diario, si veis alguna combinación que no encaja, bueno, pues cogerlo con más calma y con más precaución el movimiento, ¿vale? Por lo tanto, en euro dólar lo que esperamos es que, bueno, que haya, a lo mejor ahora, después de 3 días seguidos alcistas, pues probablemente venga un poco de consolidación y luego ya forme una etapa uno en este marco temporal y luego una etapa 2 que nos permite hacer esa inhalación hacia la zona de 1,02, 1,03. Bien, esto en cuanto al mercado europeo, podríamos denominar. Vamos a pegar un salto, Manu, y nos vamos al mercado americano, ¿vale? El SPY, bueno, es el ETF, lo sabéis todos, es el ETF del Standard Poor's. El ciclo de vida, pues pocos voy a decir, también una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4 que ya había finalizado en concreto, ya decíamos que esta vela de la semana 31 ya había consumido el 90% de todo el impulso bajista y ahí consideramos etapa 1, pero ya nos la confirma en la semana 32
con la ruptura, la superación del máximo relevante anterior y además con dos cierres claros por encima de la media de 20. Después de toda esa subida viene la inhalación, que fijaros, bueno, por casualidad relativamente, ponía el movimiento. Digo, el escenario más probable tras esta top Intel es que haga esto. ¿Por qué lo paré aquí el movimiento? Bueno, por el concepto de soporte menor, ¿vale? Y es justo ahí donde se ha girado, era uno de los posibles escenarios. ¿Y ahora qué ha hecho esta semana? Bueno, pues una envolvente alcista, un arranque muy fuerte, envolvente alcista que sugiere que vamos a tener movimientos más altos, más fuertes. En diario, en diario tenemos una etapa 3 porque ha eliminado el 100% de este impulso alcista, ¿vale? El 100% de este impulso alcista. Sin embargo, hay algo que me chirría, ¿eh? Bueno, antes de comentar eso, vemos que ya tras testar esta semana la zona de soporte, lo veis otra vez, se ha ido otra vez, se ha arrancado hacia arriba y ahora el primer objetivo es resistencia menor en la zona de los 412. Bueno, pues probablemente hasta ahí llegaremos tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Que algo me chirría y por eso hacía el comentario antes del alineamiento de los marcos temporales. Si os fijáis, si esto es una etapa 1 en marco temporal semanal, ahora lo que tocaría sería, bueno, pues subida, ¿no? Y esa subida nos llevaría a una etapa 2 en diario. ¿Mm? Esa subida, si esta inhalación, imaginaros, llega hasta 427, fijaros que llega hasta aquí arriba. Y eso sería una etapa 2 en diario. Sin embargo, estamos en una 3. ¿Vale? Hay algo que chirría, ¿lo veis? Hay algo que no encaja y normalmente los movimientos buenos encajan a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con este movimiento alcista, no me convence del todo. No sé, me da la sensación de que puede haber subida para hacer luego alguna especie de retest, hacer mínimo relevante, incluso llegar a perder esto temporalmente para luego irse hacia arriba. Podría ser, ¿eh? Hay algo que no me termina de encajar del todo en este movimiento alcista, así que yo sería muy prudente, aunque es verdad que bueno, tiene pinta de continuar subiendo en los próximos días, con primer objetivo en los 411 y segundo objetivo en los 419, 420, aquí, ¿vale? Pero ves, Manu, cómo no coinciden, no están alineados los marcos temporales. No sé si me estoy explicando bien. Sí, de hecho yo deshice posiciones ayer Sí, ¿eh? en Claro. el lado alcista porque vi, yo es que en vez de mirar el ETF, o el CFD, perdona, Sí, miro directamente lo que es el índice sí, sí, es lo mismo. y Es vi parecido. cosas como que no me cuadraban, o sea, como que Sí, ya estábamos llegando a sí. una zona de resistencia posible Ujú. y porque yo estaba en el Nasdaq, que en el Ah, vale, Nasdaq se vale. vea más el hueco que había Vale, vale, vale. Luego vemos y el Nasdaq, entonces. que luego lo veremos y ya está. Sí, sí. Entonces, como que no me cuadraba y como van normalmente a la par ¿Mm? SP y Nasdaq, más Sí. o menos Así es. parecidos, digo, prefiero deshacer posiciones este fin de semana Sí. y ya cuando se vuelva a buscar el movimiento ya volver a entrar para Cor- largos o para cortos, o lo que dé. Correcto. Yo me cuesta ver este movimiento tan claro que ahora se vaya directamente arriba. Bueno, que puede ser, por supuesto, pero después de una etapa 3, de una etapa 2 en la que elimina el 100%, ya sabemos que el movimiento siguiente es muy raro que supere esto directamente. Y si no Y supera el máximo luego, anterior, esto no lo va a poder hacer. Entonces, por eso hay algo que no está encajando bien. Y y cuando eso luego, ocurre, cogeros la experiencia de, ir suaves. y luego otra cosa que marcaría es cómo empieza la inhalación con una gran vela sólida bajista, Ya está. que eso lo que normalmente provoca es que haga un fallo de patrón de compra uno, en Ujú. el caso de ser lado alcista, por lo que para mí es que es eso, ha llegado como a la zona y tiene que estar llegando, a lo mejor sube un poco más, pero debe ir hacia abajo. Sí, yo me pienso que esto escenario posible, que podéis subir un poquito más hacia ese nivel y ahí volver a comenzar otra bajada, ¿no? Bueno, es un escenario posible. Yo también estoy aprovechando esta subida, más en IBEX en este caso, pero bueno, espero que el momento ideal, estoy esperando el momento ideal para cuando ambos marcos temporales estén alineados y se encajen en el engranaje vaya perfecto, cosa que ahora mismo no ocurre, ¿vale? Cosa que ahora mismo no ocurre en términos de etapas. Si vamos al Nasdaq, que decía Manu, bueno, pues vamos a ver algo similar. Aquí lo tenemos, la subida con etapa 1, aquí confirmando etapa 1, caída hacia dónde? Hacia la zona de la soporte menor, por eso lo marcaba aquí. Y desde aquí, bueno, bottom tail encubierta que sugiere precios más altos, ¿vale? Y aquí estamos en un escenario bastante similar, ¿no? Sería una etapa 3, que tampoco me encaja. Tampoco me encaja. La única forma que me encajaría es que esto lo denomináramos una etapa 4, ya, ¿eh?
en ambos marcos, tanto en Standard Poor's como en Nasdaq, pero por definición no tenemos esa etapa 4. Entonces, tenemos etapa 3. Entonces, por eso no existe ese, o no veo claro yo, por lo menos, ese alineamiento de marcos temporales necesario para fiarme de un movimiento. ¿Ok? Conclusión, ¿qué espero? Bueno, pues que sí, que efectivamente todavía pueda subir un poquito más hacia la zona de soporte menor, de resistencia menor, ahí. Pero ahí sí que me da la sensación de que va a tener problemas y vamos a volver a, no sé si retestear esta zona o algo así, pero bueno, ese es un poco el escenario que veo que se puede ocurrir. Manu, tú aquí dices que te salías, ¿no? Que te saliste Sí, ya, ¿no? sí. Ayer, ¿no? Vale. Mm. Vale, vale. Yo creo que todavía puede tener un poquito más de subida, pero bueno, ya si has cogido este tramo, pues en índice es fantástico. Viniendo, es que es eso, viniendo ese movimiento. Llega el fin de semana y nunca sabes qué puede pasar. Sí, sí, fin de semana Prefiero estar tranquilo y ya está. es más delicado. Sí, sí, fin de semana hay Ujú. que intentar, bueno, pues oye, si, ser prudente, ¿no? Sobre todo si estás en posiciones fuertes, pues a lo mejor reducir por si acaso, porque ya sabéis que puede pasar cualquier cosa geopolítica y más en los momentos que vivimos y abrirte el lunes con una sorpresa importante, ¿no? De todos modos, si no pasa nada, mi escenario es de continuidad alcista en los primeros días de semana. Russell, venga, ya sabéis, Russell. Russell es el índice de las 2.000 acciones de pequeña capitalización en Estados Unidos. A ver, cuando veo tantas líneas ya me empiezo a poner nervioso, así que delete, Ujú. fuera. Vale, ahora ya me gusta más. Bueno, el ciclo de vida yo creo que en pantalla lo veis clarísimo en semanal, ¿no? Etapa 2, etapa 3 con shakeout alcista, caída, la consecuencia de la caída del shakeout es el movimiento en sentido contrario, una etapa 4 y ahora parece que queremos construir la etapa 1. No, parece no, ya estamos en etapa 1, aquí en semanal, lo veis como esta vela, en concreto la semana 32, confirmó el comienzo de una etapa 1. Ahora está haciendo la inhalación, lo mismo, se está parando en la zona del, ¿lo veis? Soporte menor, y desde aquí está comenzando la siguiente exhalación con lo que llamamos una bottom tail encubierta, además del gran rango. Así que aquí esperamos todavía movimiento alcista. En diario, a ver, etapa en diario. De momento, en diario está complicada. Podríamos, no sé, ¿qué te inclinarías? Por una 3, ¿no? Más o menos, Sí, ¿no? para Manu, mí ya sería una 3, sí. una 3, sí, porque vemos como ya tiene máximos relevantes y crecientes. La media de 20 ya no es alcista, ni muchísimo menos. Por lo tanto, podríamos hablar de una etapa 3. Ahora estamos en proceso de inhalación y puede llevar hacia la zona de esta, donde hay congestión, que es claramente los 1907, donde hay este cierre, este máximo y este máximo. Y eso lo que puede hacer en los próximos días. Ya serían 4 velas seguidas alcistas y a partir de ahí, cuidado porque puede hacer otro intento de caída hacia la zona de 1800. Eh, dudo que superen. Hay muchos mensajes un poco contradictorios, ¿no? Fijaros, semanal, el mensaje es claramente alcista. ¿Eh? Claramente alcista, pero ojo, ¿dentro de qué? ¿De cómo está la media? Bajando, ¿vale? Si este mismo escenario, así, lo encontráramos en una media verde alcista, lo más normal es que fuera para arriba con fuerza, como aquí, ¿lo veis? Esta vela roja potente es eliminada y por lo tanto ¡pum! Sale disparado hacia arriba. Sin embargo, aquí este movimiento es dentro de una etapa 4 bajista, o sea, dentro de una media de 20 bajista. Por lo tanto, lo más normal es que suba, pero luego pueda volver a hacer un retest. Y eso es lo que no me chirría, es lo que me chirría, ¿no? Y ese es un poco el escenario que veo en el corto plazo para los índices americanos. No sé si quieres comentar algo más, Manu. No, que todo está un poco parecido, esa Sí, incertidumbre, digamos, o al menos desde nuestro punto de vista para pillar esos movimientos tendenciales, sí, aprovecharlos mejor. totalmente. Vamos a ver las 1, 2, 3, 5 acciones que nos habéis solicitado. Empezamos por Bank of America. Bien, Bank of America en semanal. Bueno, pues tenemos el ciclo de vida, como siempre, y consideramos ya una etapa 1 en este marco temporal semanal. Después de esta caída de etapa 4 comienza la etapa 1 y ahora está haciendo patrón de compra 1 en ese marco temporal. ¿Un patrón de compra 1 que es aprovechable en ese marco temporal? Para mí no. ¿Por qué? Porque la media de 20 es bajista todavía. ¿Ok? Estamos todavía en una etapa 1 que cortará hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Hasta que la media de 20 no se gire hacia arriba, es demasiado temprano. Está muy tierna. En diario, vale, en diario tenemos una etapa 3. ¿m? Tenemos una etapa 3 con una zona de suelo ya clarísima, ¿no? La zona de soporte en torno a los 32, no sé, 60, no, perdón, 32, sí, 70, una cosa así.
¿vale? Pero fijaros cómo están las medias. La media de 20 plana. La media de 20 plana ya nos indica que, bueno, que en términos de timing no está el movimiento fuerte, ¿no? Algo no va bien, porque si fuera alcista claramente, pues tendríamos una media como en este tramo de aquí, ¿no? Con una ya pendiente, una pendiente interesante. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, está dentro de un rango, de este rango lateral. A ver, dentro de este rango lateral, ¿lo veis ahí? Eso es. Eso es lo que los movimientos alcistas y bajistas, ¿no? Aquí ha llegado a la resistencia y aparecen vendedores. A ver, que se me fue otra vez la pantalla. Perdón, la cámara. A ver ahora. Vale, movimientos alcistas ha llegado a la parte de arriba y ahora probablemente comience hacia abajo. La inhalación. Así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Si supera este nivel de los 30 y tal, bueno, pues oye, sí que nos podemos ir hasta los 36 y tratar de intentar irse hacia arriba, ¿no? Pero no le veo mucho atractivo ahora de momento a este valor. Manu, ¿qué opinión tienes? Yo también, una cosa es que hasta que no superen en diario la media de 200 para mí, para largos no es, porque al final es un 3 4 5%. En semanal se ve claramente que en 37,70 los dobles máximos y también tendríamos la resistencia menor. Ujú. Por eso digo, hoy en diario más o menos están 38 dólares en la media de 200. Por eso digo que a partir de ahí sería para mí para posicionamiento de largos, que ahí sí que tendríamos un movimiento fluido hasta los 43, 44 dólares Sí. aproximadamente. Por lo Y luego otro aspecto que comentas tú en el curso de, creo que era el avanzado, el patrón Ujú. isla que tenemos en diario. En, Sí, sí. a ver qué día es, el jueves 14 de julio. Aquí. Mm. Sí. Ah, sí, sí. Sí, es un patrón isla clarísimo, ¿no? Este. Ahí lo veis, lo llamamos patrón isla por, por motivos obvios, ¿no? Fijaros, alrededor no tiene nada, no tiene toque de precio por ningún lado. Y acordaros, el patrón isla no es un patrón de entrada, es un patrón de cambio de tendencia, ¿eh? De que estaba bajando y se va a ir para arriba. Y fijaros, tenemos otro aquí, más complejo. ¿Lo veis? Mm. ¿Lo veis? Y ahí se acaba, ¡pum! Para abajo. ¿Vale? Si ahora, imaginaros si ahora, cada vez que hay una top Intel con hueco, es susceptible de patrón isla. Imaginaos que por casualidad, no creo que ocurra, porque mi escenario, ya os digo que en el mercado americano es que haya continuidad alcista, pero imaginaos que abriera aquí debajo. Pues tendríamos otra vez patrón isla. ¿Ok? Y lo más normal en ese caso es que el precio se nos cayera hasta aquí. ¿Ok? Patrón isla, efectivamente. Bien. Vale, esto en cuanto a Bank of America. Vamos a ver la siguiente, que además nos hace una pregunta concreta. Esta persona, por cómo habla, es socia, o sea, es suscriptora, y nos dice, a ver, Manu, vamos a leerlo. Entré este jueves después de la gran botón tele encubierta, es decir, la botón tele encubierta efectivamente es esta que tenemos aquí marcada, ¿vale? O sea, entraría por aquí. En semanal, ha cerrado esta semana con una vela interesante. A ver, sí, correcto, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque pierde, porque pierde este mínimo, ¿lo veis? Estos mínimos se convierte en una vela roja y se da la vuelta. Por tanto, vela muy interesante. Es un shakeout que tiene toda la pinta de irse para arriba. ¿Creéis que podrá superar los tres máximos relevantes que tiene a la izquierda en diario e irse hacia arriba, hacia los $10? Vale, bueno, a ver, lo primero, análisis semanal, tenemos una etapa uno en este marco temporal semanal, ¿ok? Y una etapa uno ya sabéis que se caracteriza porque corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y que la media de 20 se aplana. Ya veis cómo se va aplanando, incluso cómo ya incluso tontea con el verde, ¿lo veis aquí? Perfecto, vale. Sí, tiene buen aspecto, la verdad. Tiene buen aspecto y no me extrañaría nada verla, no sé si en 10, pero en 8,50 dentro de poco. ¿Qué pasa? Que cuando, eh, cuando nos fijamos en el diario, vemos un concepto muy importante, que es este de aquí. Tú marcas una zona de soporte, marcas una y ruptura clara, abrir posiciones cortas aquí, totalmente legítimo, no pasa nada, totalmente legítimo, además a cierre, stop aquí encima, por si acaso. ¿Y el por si acaso qué es? Justo ese. Justo ese por si acaso. Te acaba de saltar el stop. Pues bienvenido sea ese stop. ¿Por qué? Porque esto es un concepto que aprendemos en Six Metros que se llama el shakeout, el amago, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo para los futboleros de Michael Laudrup, ¿no? Que iba conduciendo un balón hacia un lado y de repente el balón lo pasaba en sentido contrario, ¿no? Pues eso es un poco lo que hace, o con Magic Johnson, los más veteranos lo conoceréis de la NBA, ¿no? Que iba caminando, corriendo hacia un lado y sin embargo el balón iba hacia el otro, ¿no?
Y claro, esto tiene continuidad alcista. ¿Qué pasa? ¿Qué es la única pega que le veo? Eso, pues lo que comenta la propia persona, ¿no? Que tiene muchas zonas de resistencia cerca. No obstante, yo en estos casos la entrada la veo bien por shakeout, ruptura al día siguiente, entrada aquí, perfecto. Y ahora pues yo haría simplemente la gestión de stop y nada más, ¿no? Que tiene pinta, la verdad que tiene pinta de irse hacia los 8,40, sin duda alguna. Sí que sí. ¿Qué le va a costar? Bueno, pues el mercado Ujú. puede ayudar si sigue subiendo y le va a costar porque tiene resistencia. Lo ideal aquí que sería un movimiento fluido como era este, ¿no? Como era este de finales de mediados de agosto. Pero bueno, tiene buen aspecto este valor. Manu, ¿cómo lo ves? Yo sí que, o sea, a nivel conceptual, muy bien. La pega que le veo es eso, que yo creo que en semana va a hacer el retest. Ajá. O sea, por cómo empieza la inhalación con esa gran vela sólida, lo suyo es que haga el fallo de patrón de compra uno, que Ujú, nos lo dará esta semana a la entrada, ujú. pero eso, que no llegue a superar los 8,60, creo que es el máximo ese. Sí, por ahí está. Mm. 8,44, 8,65. Sí, sí. Pero que se vaya a 8,65. Vamos a ver, que se vaya a 8,65 desde donde entró, que es después, vamos a suponer que por aquí, estamos hablando de un 24%, ¿eh? Un 20%, lo cual, pues supongo que ya la persona se da con un canto en los dientes, o debería darse con un canto en los dientes. TX, interesante. TWNK, aquí la tenemos, esta acción. A ver, ¿qué vemos aquí? Bueno, a ver, vemos continuidad alcista dentro de las dudas que había aquí en este momento, con una bottom tail y perdiendo este mínimo relevante. Pero con una bottom tail, lo cual avisaba de que podía estar finalizando este movimiento bajista. Fijaros que se ha ido a la parte, estamos justo en resistencia ahora mismo. Estamos justo en resistencia en ese marco temporal. Y nos dice, entré hoy viernes, es decir, entró aquí, ¿vale? Con la mitad de la inversión, al superar el máximo relevante del 26 de agosto. Espera un momentito, a ver si lo veo bien. Ah, vale. Al superar El anterior, sí. vale. Al superar aquí entró además por patrón un 2-3 por lo que veo. Vale. Si supera 24,3 entraré con la otra mitad. Es decir, 24,3 es este tramo de aquí. ¿Habíais esperado la primera entrada por encima de los 24,30? Pues no necesariamente, no, no, la verdad es que no. Mi única duda es que, bueno, tiene doble puede tener potencial de doble máximo en semanal, ¿eh? Pero la entrada aquí, al superar este por patrón 1, 2, 3, la veo perfecta, el stop lo tienes aquí debajo, el ratio de rentabilidad de riesgo es muy pequeño. Dices que esperarás a comprar el segundo aquí, al superar ese, y cuidado, ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. De momento es un 2,56. Imagínate que ahora esto sigue subiendo y llega a los 24. ¿Cuánto era esto? Vamos a marcarlo para que sea exacto. Aquí. Ahí, él decía. Entro otra vez si superamos los 24,28. Vale. Si eso ocurre, vamos a suponer que su- es así. ¿Ampliarías ahí la posición, Manu? Yo es que le veo, no, si quieres te digo el porqué de todo. Sí, 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 no, pero vamos Es a que, suponer, vamos a suponer que estamos en su situación. Luego vemos si hay algún. vale, Sobre su, entonces, sobre su no, posición de que ya tiene el 50% aquí, ¿añadirías aquí el otro 50? no por desde donde nace. Claro. Y además estaría lejísimos de la media de 20. O sea que nosotros no abrimos posiciones. ¿Qué haríamos en ese caso? Esperaríamos a que viniera hacia la media de 20, probablemente hasta esta zona, que sea la zona de soporte menor en ese caso, y desde ahí sí, desde ahí, oye, pues podría ser, de acuerdo. Pero no abriría porque fijaros que ya tendría una, dos, vamos a suponer tres o cuatro o cinco incluso velas consecutivas verdes. El corredor estaría fatigado. Lo más normal es que el valor empezará, el precio comenzará a caer, ¿vale? Manu, ¿qué me decías? Que tanto en diario como en semanal estaba en una etapa 2 pero las últimas dos inhalaciones, o sea, la última inhalación, tanto en diario como en semanal, ha consumido más del 100%. O sea, eso normalmente suele indicar fin de movimiento de etapa 2. Eso y en el semanal también. Vale, sí, te estaba escuchando y decías que aquí había eliminado el 100%, y que eso suele dar fallo, pero ten cuidado porque el precio, si supera esto y supera el máximo anterior, estaría reactivando el movimiento alcista. ¿Mm? Es verdad que lo que tú dices, normalmente cuando hay una subida que elimina una bajada posterior, es eliminar el 100%, lo más normal es que esto sea una etapa 3 y comience tal. ¿Eh? De, Pero
cuidado si supera este máximo, porque lo que estaría haciendo es recuperando de nuevo la estructura de máximos relevantes crecientes. Y entonces tenemos que retomar la senda alcista, ¿vale? Y Bien. luego en el semanal, es Mm. que al ser muy parecido al diario, Sí. sería lo mismo, el intentar superar un máximo desde donde nace el movimiento, Ujú. como que no tiene esa fuerza del corredor que comentas muchas veces y también el impulso, que sí que es cierto que eliminaría, pero más que nada por eso es la única pega que le veo, tanto Vamos en a el semanal verlo, como en el diario. vamos a verlo mensual, a ver cómo está. Vale, pues bueno, tiene buen aspecto, ¿eh? Mm. En El mensual. mensual Fíjate, con sí. una bottom tail muy potente que suele indicar continuidad alcista y ahora se va a enfrentar a la resistencia, efectivamente. Pero vamos, yo creo que puede tener buen movimiento esta acción. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las tres últimas que nos han solicitado. CSL, esta de aquí, vamos a ver, no la conozco. Uy, buena pinta. No más verla, buena pinta. ¿Por qué? Porque en semanal tenemos una etapa 2 alcista con un movimiento que está teniendo lo que llamamos y conocemos como una consolidación alcista. Fijaros, sube hasta aquí, ¿eh? Y luego la corrección es mínima. ¿Lo veis? Solo cogemos los cuerpos. La corrección es mínima. Esto es lo que llamamos una consolidación bullish, una consolidación alcista, y normalmente esto suele romper por el lado alcista para irse hacia la zona de pues, máximo anterior, que estamos en torno a los 320. En diario, bueno, pues aquí vemos el movimiento lateral con un Eh, shakeout. ¿Sí? eh, CSL creo que esta no es, esta pone que es Australia. Ah, perdón. Puede Vale. ser la Sí, del NISEA. sí, será seguro, perdón. Bueno, ya que estamos en esta, vamos a ver CSL de Australia para que vemos. Tiene buen movimiento, fijaros. Está aquí en resistencia, vamos a ver. Está justo en la zona de resistencia, lo intentó el viernes, no pudo, vamos a ver. En este caso, la entrada clara sería un cierre por encima de máximo height 301,32. Ese sería el momento de entrada en este valor. Vamos a ver, tiene patrón de compra, bueno, etapa 2 en semanal, patrón de compra uno, pero ¿es interesante este patrón de compra uno para nosotros en este marco temporal? No, demasiado Negativo. lejos de la media. Negativo, muy lejos de la media. Ese mismo movimiento aquí es perfecto. Aquí no. En diario, a ver, en diario, uy, cuidado, ¿eh? Esto tiene estructura de doble máximo, ¿eh? Estructura de doble máximo, y ya tenemos una etapa 3 en este marco temporal, ya las medias ya empiezan a estar planas, ¿lo veis? Una etapa 3 y cuidado, ¿eh? Lo más normal en estos casos es que haga, como ocurre muy lejos, que haga una inhalación en dos tramos, ¿no? Esta y si ahora empieza a caer, en esta y se vaya hacia la zona de 283 con proporcionalidad de impulsos. Y ahí sí que podría comenzar a ser interesante, ¿no? Eso sería etapa 3 y luego sería una etapa 4 en este marco temporal diario para luego empezar la uno y la 2, ¿eh? Y entonces sí que encajaría el alineamiento de los marcos temporales. Pero cuidado con CSL porque no me parece que pueda tener buen movimiento en las próximas fechas. BG, que esta es del NISE, Bunch. Vamos a ver. ¿Cómo la ves, Manu, esta? A ver. A ver. Ya tenemos una inhalación. Fase de transición C. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues ya podemos hablar incluso de etapa 4 en este marco temporal semanal porque ha perdido dos mínimos relevantes, este de la semana 19 y este de la semana 20, de la semana 4 de este año. Por lo tanto, estamos en etapa 4 y ahora estamos en proceso de comienzo de exhalación. Un comienzo de exhalación que vamos a ver, bueno, no sé qué pinta. La verdad que no ha arrancado con una gran vela sólida, así que podría tener continuidad bajista, ¿eh? En diario ha hecho esta etapa 2 durante esta subida en semanal. Se alineó con esta etapa 2 pero una etapa 2 que ya está medio muerta, ¿eh? Es verdad que los mínimos relevantes todavía pueden ser crecientes, pero ya la media de 20 ya no es alcista, ya nos está diciendo algo no va bien con esta subida, ¿no? Y de hecho, pues bueno, el día del viernes ya ha dado giro, no me extrañaría nada que tuviera cierta continuidad bajista hacia la zona de 93. Es verdad que el grado de penetración no es muy grande, o sea, es nulo en este caso, por lo tanto la reversión es pequeñísima, es débil, ¿eh? Es débil, pero no sé, no le veo mucho atractivo. Manu, ¿tú cómo la ves? Que subirá a lo mejor un pelín más hasta la media de 20 para ya empezar la caída. Puede Yo lo ser. que estoy viendo de este valor es lo distinto a lo que eran los índices americanos, que este valor sí que te dicen semanal
y en diario que posiblemente viene una caída en los ¿Mm? dos marcos temporales. Sí, Sin sí, embargo, en los índices te decía lo contrario, en el semanal como que era correcto. alcista, pero en el diario como que podía empezar lo que sería, creo que era la inhalación o algo así. Sí, correcto, exactamente. Es lo que comentábamos antes de la dificultad de ver el alineamiento de los marcos temporales en los índices americanos y que entonces eso nos hace ser más prudentes. Nosotros somos más agresivos cuando, cuando el movimiento nos encaja perfectamente, cuando entendemos lo que está ocurriendo. Cuando no entendemos lo que está ocurriendo, cuando hay algo que no nos encaja perfectamente, la recomendación es, lógicamente, es ir más suave. Esto es, imagínate que vas por una carretera que conoces habitualmente y te permites el lujo de ir más fuerte. Sin embargo, imagínate que vas a una carretera por primera vez en tu vida, y dices tú, anda, pues sueles ir más despacio, ¿no? Porque no sabes cómo es la siguiente curva. Bueno, pues eso es un poco lo que ocurre con los índices en esta semana, ¿no? Vamos, tarde o temprano se va a aclarar, pero esto va por ciclos. Hay momentos en los que el alineamiento es constante y continuo y hay momentos en los que hay esa desconexión. Y hasta que no vuelva a conectar, en mi opinión, es mejor estar o al margen o con una posición conservadora. Nos piden, Manu, posible compra, ¿eh? Posible compra para Sí. VCLN. Espera, que no debe ser esta, o espero que no sea esta. VCLN. Es Ah, un ETF, ¿no? es un ETF, sí, pero cuidado. Esto no, para nosotros en swing trading no vale, ¿vale? Es un ETF de energía limpia, vale, me parece muy bien, pero esto desde el punto de vista de swing trading no vale. Fijaos que todos los huecos, que poco volumen, cuidado con estas cosas. Si fuera en semanal, pues bueno, todavía podría tener cierto interés, porque fijaros cómo está en marco, haciendo la fase de transición A, ¿lo veis? Y ahora está haciendo el arranque, después de, bueno, medio acunamiento aquí. Sí, no me extrañaría nada que este valor estuviera en Ujú. 28,67 dentro de poco, la verdad, no me extrañaría. Pero, ¿cómo entras aquí? Y cómo entras y cómo asumes esos huecos diarios que hay, ¿no? Por lo tanto, en estos casos yo no me gusta mucho, aunque en semanal sí que la veo, ¿eh? Lo que os decía antes, sí que la veo llegar a estos niveles de los 28,63, pero ¿cómo entras aquí? ¿Con qué spread? ¿Con qué spread de compra-venta vas a comprar y vender? Es una tasa de comisión implícita muy grande. Así que no me parece interesante esto desde el punto de vista práctico, de entrar en el valor. Bueno, si te parece, Manu, vamos al mundo cripto. Vale, esta semana ha sido noticia que dicen que ha recuperado Bitcoin. La verdad que no he visto ni cómo está, ¿eh? También te lo digo. Aquí tenemos en pantalla ya el Bitcoin. Vemos, bueno, pues la etapa 4 en este marco temporal semanal, cómo, ojo que puede estar, cómo puede estar haciendo doble suelo. Fijaos que por proporcionar impulsos el objetivo son los 12.000 y ahora parece que quiere hacer aquí una zona de suelo en los 19.000, vamos a decir, en torno a los 19.000 más o menos, una zona de suelo importante con estructura de doble mínimo. En diario también tiene una cosa interesante, fijaros. Bueno, esto de momento es en semana es el primer aviso, ¿no? Podríamos decir de que la etapa 4 no está tan potente. En diario teníamos un arranque bajista y decíamos, ojo, el tipo de consolidación que está haciendo es una consolidación bearish, una consolidación bajista. Y lo más normal es que rompa por abajo. ¡Pum! Aquí lo tenemos. Rompe por abajo, ¿ok? Pero fijaros, una ruptura que debería tener más movimiento hacia esta zona que habíamos marcado, justo hasta esta zona, se da la vuelta con mucha violencia, haciendo lo que conocemos como shakeout. Y por tanto el movimiento sale en el sentido contrario. Y además, esto nos obliga, no, nos dice, oye, la etapa 4 ha finalizado con shakeout y nos vamos ya a una etapa 1. ¿Qué es lo que tenemos? Es una etapa 1 y de hecho tenemos hasta un patrón 1, 2 y veremos si 3 dentro de mañana domingo, ¿no? Eso es un poco el escenario. No me extrañaría nada ver a Bitcoin en 24.000 dentro de poco. ¿Eh? No sería de extrañar. Manu, ¿cómo lo ves? Sí, para mí en el semanal, no sé si hará doble mínimo o al final será un patrón de ruptura a continuación bajista para luego cumplir el doble impulso que comentas que es Ujú, ir a los 12.000, pero sí, el que sí que es el rango lateral es el de los 18.000 a los 24, 25.000
Sí, 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 es Pues claro, que va a estar en momento ese rango y que se defina al menos en el semanal. sin duda. Que en el diario se pueda aprovechar algo, seguro. Lo que comentas ahora en el patrón 1, 2, 3 en Mm, diario, ujú. que tendríamos y toda la pinta de ir a visitar lo que comentas. Primero Sí, sí, 23 sí. y luego 25. Muy bien. Sí, Ya. sí, muy de acuerdo. Vamos a ver el Ethereum. Veíamos que estaba con una fuerza relativa importante. ¿Eh? Ahí lo vamos a ver. Aquí está. Y bueno, vemos que el escenario es distinto porque mientras Bitcoin estaba en doble mínimo, aquí lo que tenemos es lo que conocemos como fallo de patrón de venta uno, o potencial fallo de patrón de venta uno. Entonces, bueno, ¿dónde se confirma un fallo de patrón de venta uno? Que es una pregunta habitual. Pues lógicamente cuando supera el máximo relevante anterior. O sea que hasta que no veamos a Ethereum por encima de 2040, de momento nada cambia. Nada cambia en semanal. Ya nos está diciendo este mínimo relevante que va a ocurrir dentro de la semana que viene, con respecto a este que sea creciente, bueno, pues ya nos está diciendo que no va a tener, o sea, que no va a mantener la estructura de bajista de 4, ¿no? Y aquí en diario, fijaros, o sea, pasamos aquí al diario, vemos como también la proyección que teníamos marcada hacia la zona de soporte menor de los 1286 no ha ocurrido. No ha ocurrido y se ha dado la vuelta con fuerza, acabando ya esa etapa 4, que estaba marcando un marco temporal diario, eliminando y ya estando en una etapa uno. ¿Lo veis como ya el precio está cortando hacia arriba la media de 20? Cosa que no ocurría durante la etapa 4. Está cortando hacia arriba la media de 20 y ahora, pues fijaros que tiene incluso un patrón 1, 2, 3 también. Así que no me sería de extrañar que, bueno, superara los 1744 mañana y que tuviéramos un buen comportamiento, bueno, entendiendo por bueno alcista, en los próximos días. Así que, bueno, viendo cómo analizamos estas dos cripto, me da la sensación de que podemos tener unos días por delante alcistas en el mundo criptodivisa. ¿Estás de acuerdo, Manu? ¿O ves algún Sí, detalle por ahí que se en me haya eso, escapado? sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y para mí, para posiciones largas, antes más tranquilo estaría en Ethereum que en Bitcoin. Sí, Porque yo en también. Ethereum, en el semanal, sí que ha cumplido objetivo, se apoya a la media de 200 que da soporte, ahora falla el patrón de venta uno para girarse ya a lo que sería la etapa uno y tal. Entonces yo, para posiciones alcistas, antes en Ethereum que en Bitcoin, más que nada Sí, por el alineamiento de los marcos. totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues Manu, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hoy no tenemos a Julio con nosotros, por lo tanto no tenemos sección Blast, aunque lo veremos seguramente en los próximos días por aquí ya el miércoles en la reunión de meeting que estuvo muy interesante. Estuve viendo en vídeo y estuvo muy interesante esta semana, ¿eh? Ahí, aunque fueran dos trozos, aunque fueran dos partes, estuvo muy interesante, sí. Bueno, pues nada más. Os dejamos. Ya sabéis que, bueno, todas las personas que queráis podéis probar la plataforma durante una semana totalmente gratuita para que echéis un vistazo, veáis cómo lo enfocamos, cómo hacemos nuestra inversión, que está basado en la búsqueda de una inversión sostenible y en la búsqueda de que las personas seáis autónomas. Es decir, que no necesitéis de nadie, de ningún gurú, ni de nosotros, ni de nadie. Es decir, que cuando cogéis los conceptos podáis volar solos, y que si desaparece Sysmentor de un día para otro, pues me da igual porque yo ya tengo los conocimientos y puedo seguir yo, ¿no? No obstante, claro, lo importante de esto es que es la comunidad, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo de Signal para la versión premium en los que estamos, bueno, pues continuamente, uno es formativo, puramente formativo, el otro es un poco más avanzado y hablamos de cosas concretas y de entradas concretas y salidas concretas que vamos comentando y que es bueno, yo creo que es el valor mayor, si lo digo bien, mayor valor añadido que ofrecemos desde la plataforma, porque al final el resto son, bueno, pues ya sabes, una formación que puede ser mejor o peor, que se puede estar mejor o peor explicada, pero lo importante es luego el día a día, ¿no? Cuando tú te enfrentas al lunes y que, oye, ¿me compro ya esta acción, sí o no? Y tener el respaldo o simplemente la opinión de otra gente que está metido en ello, pues siempre ayuda, ¿no? Y ese es un poco el enfoque bueno, que quería cuando planteé esta iniciativa de Sits Mentor. Así que ya sabéis, si alguien lo quiere probar, nada, os registráis, es gratuito, una semana, lo vais viendo. Y si necesitáis luego otra semana, menos lo escribís, oye, que quiero verlo más, no pasa nada y de esa manera pues testáis antes de hacer nada. Manu, que muchísimas gracias una vez más, que pases una buena tarde y que nada, que nos vemos en la siguiente, ¿vale? Igualmente, Nada, cuídate. ah, Chao, chao, cuidados todos.